Buenas tardes, ¿cómo están? El doctor Sergio Laya es analista, miembro de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es también doctor en letras y magíster en filosofía. Es autor de numerosas publicaciones. Voy a ir directamente al caso Schreber, que será para la literatura psicoanalítica uno de los casos paradigmáticos de la psicosis. ¿Por qué le interesa este caso a Lacan? En su época, cuando ha publicado el escrito sobre la cuestión preliminar, los aportes de Freud eran mucho más avanzados, novedosos que lo que se discutía sobre las psicosis en los años 50. Entonces creo que ha sido importante para él. Recuerdo que el texto tiene dividido en algunas partes, dice algo como si fuera antes de Freud, con Freud, se muestra lo tanto que todo se cambió desde el punto de vista de Lacan en los años 50, todo se cambió mal. Entonces creo que sirve del texto de Freud sobre Schreber para mostrar y demostrar en su época cómo Freud estaba adelante. Freud no pensaba que la psicosis pudiera ser tratada por el psicoanálisis. Su interés por el libro del presidente Schreber fue un señal muy fuerte de su interés por la psicosis. Entonces, aunque como estaba muy involucrado con el tema de la transferencia, del complejo de Édipo, etc., pensaba que, de hecho, y tenía su razón, que con estos índices no se podía hablar de un tratamiento de psicosis. Anterior a introducción del narcisismo. Sí. Eso también es un dato, ¿no Sí. es cierto? Sí, porque hay una tesis que Lacan discute e incluso critica muy fuertemente, que le parece una de las características que los post-freudianos, que fueron alumnos de Freud o fueron posteriores a Freud, estaban desde el punto de vista de Lacan, un poco retrasados con relación a Freud. Lacan se sirve de una teoría post-freudiana muy fuerte que se encuentra un poco presente en el texto de Freud sobre Schreber, donde Freud levanta una hipótesis que quizás la paranoia y la esquizofrenia de Schreber pudiera ser una suerte de defensa contra su homosexualidad. Por supuesto, un modo mucho más complicado para todos. El Lacan se sirve del hecho que lo que se piensa como homosexualidad en caso de Schreber no se trata exactamente de eso, que se trata mucho más del hecho que Freud, el momento que había escrito sobre este caso, no había escrito el texto sobre narcisismo. No lo había entendido completamente la fuerza constituyente de la identificación narcísica, por un lado, y por otro lado, del componente mortífero que hay también en el narcisismo. Desde el punto de vista de Lacan, el problema es del narcisismo de Schreber, de su dificultad de tener
una imagen, digamos, un poco más constituida, un poco más referencial de su propio ego. Entonces, por eso se queda atrapado en su delirio psicótico. ¿Cómo podemos leer esta diferenciación respecto de la subjetividad contemporánea? Desde el punto de vista de esta diferencia entre las psicosis ordinarias y las extraordinarias, el caso Schreber, sin ninguna duda, es una psicosis que podemos decir extraordinaria, o es una psicosis clásica, porque es una psicosis que se presenta como una forma de brote psicótico, como decía la psiquiatría clásica, y que hay una presencia muy fuerte del delirio que marca la vida de Schreber, divide la vida de Schreber entre un antes y un después. Su vida verdaderamente se queda complicada. En este punto, entonces, es extraordinaria porque hace un delirio que incluso piensa que va a hacer, transformarse en mujer, copular con Dios, hacer nacer una nueva raza de hombres, una nueva humanidad. Delante de un caso así, no hay dudas. Incluso en senso común se dice, está loco. Lo que Miller nos invita a llamar de psicosis ordinaria es justo el contrario, más bien de una forma muy contemporánea de la psicosis presentar en el mundo. Porque hoy en día de la producción tecnológica, la civilización ha producido cosas que, si vamos a comparar con lo que se pasaba antes, todos van a pensar que están todos locos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta una novela de Philip Roth, el escritor norteamericano, que tiene un escritor en esta novela que se queda apartado de la civilización unos casi 15 años. En estos 15 años, entre las novedades que surgió, fuera el celular. Él es obligado a ir a Nueva York para hablar con su editor. Llega en Nueva York y todos están hablando con un celular solo en las calles. Es muy interesante el modo como Philip Roth lo describe, porque tiene una sensación que están todos locos, que la gente empezó, que la cantidad de locos en Nueva York había aumentado muchísimo, porque por supuesto siempre había alguien que hablaba solo en la calle, pero no tantos. Entonces creo que se nota, por ejemplo, que si vamos a considerar este rasgo, esta cosa que cada uno habla solo con su teléfono, entonces es algo, por supuesto, se habla con teléfono, pero hoy en día que se pone un phone en el oído, el celular está en bolso, bueno, entonces se habla solo, no se nota. Y entonces, por ejemplo, esta cosa a muchos psicóticos que también, por ejemplo, me recuerdo de un paciente que a él le gustaba tener siempre a su disposición un phone, porque utilizaba de ese phone para combater, luchar contra las voces que escuchaba. Entonces a él le gustaba siempre tener un phone porque cuando las voces empezaban a molestarlo, ponía este phone. Entonces, esto se parece
La psicosis hoy en día se presenta de una forma mucho más sutil, que está mucho más mezclada en nuestra civilización, que tiene mucho más lugar